Una vez más, queremos que estés aquí, Señor. Queremos tu presencia. Queremos tu dirección. Queremos tu gracia. Muévete con poder, Señor, en esta reunión, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor. Muy bien, mis hermanos, sean todos bienvenidos. Las personas que nos visiten por primera vez, bienvenidos también aquí a Maranata, gloria al Señor. Quiero brevemente, antes de pasar a la palabra del Señor, el poder compartir con usted que estamos muy contentos de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para este año, los proyectos, la visión que Dios ha trazado para esta iglesia en este año, obviamente con el objetivo de ser más efectivos, de ser más eficientes, en el propósito de llenar a nuestra ciudad con la gloria de Dios y sobre todo edificar la iglesia y edificar a los creyentes. Una de las áreas en las cuales vamos a estar trabajando fuerte, gloria al Señor, es el área de los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios dicen amén? Y bueno, para ello, pues tenemos nosotros ya organizada una reunión muy especial, una reunión donde seguramente Dios va a hacer algo maravilloso, algo especial. Y quiero hacer una invitación de manera personal a esta conferencia matrimonial que se va a celebrar el día 30 de marzo, gloria a Dios. Ya estamos prácticamente a unas semanas. Esta conferencia de matrimonios que tiene por nombre Juntos a través de las tormentas. Esa es la palabra que Dios puso en mi corazón específicamente para esta conferencia matrimonial. Y una de las razones por las cuales también estamos muy contentos es porque vienen dos grandes amigos de la iglesia Maranata en Chicago, en Illinois, en Estados Unidos. Nuestros hermanos, los pastores Naisak y Cintia Rosario, una pareja de testimonio, una pareja que Dios está usando de una manera muy, muy especial, que seguramente nos va a edificar, nos va a bendecir grandemente. Ellos vienen a dar esta conferencia, gloria al Señor, y pues a compartir con nosotros este tiempo especial del Espíritu Santo de Dios. Quiero decirle que esta invitación es una invitación no solamente a esta iglesia local, estamos invitando también a las iglesias de la zona, a las iglesias de nuestro ministerio de la zona, Oblato, Río Nilo, Tlaquepaque y las distintas congregaciones que son parte de este ministerio en la zona occidente, para que usted lo tenga en cuenta y entonces usted se inscriba lo más pronto posible, porque vamos a tener cupo limitado, obviamente. La inscripción tiene un costo de 300 pesos, gloria a Dios, y el costo es básicamente por la cena. Nosotros no cobramos nuestros eventos, nosotros no hacemos ningún tipo de negocio con este tipo de eventos ni conferencias. Básicamente esos 300 pesos son el costo de la cena. Nosotros estamos trayendo a los invitados, estamos organizando todo para que esta conferencia sea una conferencia de bendición, y usted solamente va a poner lo de su cena, gloria a Dios. Esa es la visión. Así que, hermanos, nuestra hermana Osiris por ahí, ¿dónde está nuestra hermana Osiris? Allá atrás, gloria a Dios. Está anotando a los matrimonios para que usted vaya y se inscriba con la hermana ahí en la parte de atrás. Amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Ahora sí, quiero compartir con usted uno de los temas más importantes que la iglesia pueda conocer, pueda entender. Hoy yo quiero poner básicamente un fundamento teológico acerca del ministerio del Espíritu Santo. Quiero poner una base escritural, porque mucho de lo que nosotros podamos aprender, mucho de lo que nosotros podamos conocer acerca de la persona del Espíritu Santo, básicamente lo vamos a aprender de la Escritura, y nosotros no vamos a llegar a experimentar más allá de la obra del Espíritu Santo si nosotros no tenemos una base bíblica, una base escritural acerca de la obra del Espíritu Santo. Así que eso es lo que hoy yo voy a hacer. Voy a poner el fundamento. El propósito es que cada uno de nosotros pueda tener una comprensión, un entendimiento mayor acerca de la persona del Espíritu Santo y de la necesidad tan grande
que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos acerca de Él. Por eso yo le invito hoy a que abra su corazón. Hoy vamos a leer mucha Biblia. Probablemente hoy leamos más Biblia que toda la Biblia que usted leyó el año pasado. Pero seguramente usted va a ser muy, muy bendecido. Amén. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, iglesia? Gloria al Señor. Vaya conmigo, por favor, a la primera carta del apóstol Juan. Ahorita le voy a dar el texto. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Dice la palabra de Dios: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y escuche esta frase a continuación: y estos tres son uno. Diga conmigo: estos tres son uno. Esta es quizás una de las áreas en las cuales muchos cristianos, muchas personas tienen quizás algún tipo de confusión en relación a la deidad. Quiero poner la base, quiero empezar desde abajo, mi hermano, poner una base firme, una base sólida acerca de la persona y ministerio del Espíritu Santo. Y lo primero que yo quiero decir es que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es Dios. Ahora, escuche bien, porque este verso nos dice claramente que hay tres que dan testimonio en el cielo. Indudablemente la deidad está conformada por tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora, ninguno de estos tres es superior al otro. Es decir, cuando nosotros hablamos de la persona del Espíritu Santo, no estamos hablando de un ser o una persona inferior en la deidad. No, es igual al Padre e igual al Hijo. Obviamente, al ser tres personas, y está bien decirlo, porque alguna gente pregunta: pastor, explíqueme la Trinidad. ¿Cómo es que son tres y son uno? ¿Cuántos son pues? ¿Tres o uno? Los dos. Son tres personas. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. Pero estos tres conforman la deidad. Y el apóstol Juan dice que estos tres son uno. Es decir, son uno en propósito, son uno en visión, son uno en esencia, son uno en unidad, son uno, gloria al Señor, en compañerismo. Esa es la razón por la cual nosotros en la Escritura leemos que estos tres, aunque son tres personas, son uno. Por lo tanto, podemos decir que el Espíritu Santo no es un eso o una fuerza, como hay una religión que afirma que el Espíritu Santo es simplemente la fuerza creativa de Dios. Y aunque el Espíritu Santo tiene poder creativo y es creador en igualdad con Dios y con el Hijo, el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona, es una de las tres personas que conforman lo que la Escritura dice que es la deidad. El Espíritu Santo tiene un papel, el Hijo tiene un papel y el Padre tiene un papel. Es decir, son tres personas, tienen una personalidad definida y en alguna manera los tres tienen objetivos, gloria a Dios, específicos para cada uno. Hay funciones específicas que realiza cada uno de ellos. No vamos a entrar en detalle con esa parte porque no es el tema específico de la predicación. Pero sí es importante decir que el Espíritu Santo es Dios. Cuando decimos que el Espíritu Santo fue enviado a la tierra, estamos diciendo que es Dios mismo entre nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros. Ahora, como el Espíritu Santo es Dios, y esto es mi segundo punto, voy a ir escalando, llevándolos poco a poco a través de la obra y ministerio del Espíritu Santo para que usted lo comprenda y lo conozca mejor. Al ser el Espíritu Santo igual a Dios, el Espíritu Santo es creador. Diga conmigo: el Espíritu Santo es creador. Como un miembro de la Trinidad,
Él es creador y Él estuvo involucrado en la creación. Nosotros podemos leer en Génesis capítulo 1 verso 2, la Biblia dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el momento de la creación del universo, la Trinidad estuvo completamente involucrada. El Espíritu Santo estuvo involucrado, el Hijo estuvo involucrado y el Padre estuvo involucrado. Escuche bien, porque la manera en la que Dios crea es muy especial. Dios el Padre, que es como el que lleva el liderazgo en alguna forma dentro de la deidad o de la Trinidad, tiene un proyecto, tiene un plan en su corazón, tiene un anhelo, un deseo, algo que quiere realizar. Y entonces cuando Él quiere que se lleve a cabo, lo que el Padre hace es que aquello que Él visionó, aquello que Él planeó, el plano que Él diseñó en su corazón acerca de algo que Él quiere hacer, en este caso el universo, Él lo habla. Por eso la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1: y dijo Dios sea la luz. Y dijo Dios, y usted ve a Dios a través de este proceso de la creación, a Dios diciendo: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Ahora entienda, mi amado hermano, que a Jesús se le conoce como el verbo de Dios, se le conoce como la palabra eterna de Dios. Esto significa, mi amado hermano, que cuando Dios el Padre tiene un proyecto o un diseño en su corazón, lo que Él hace es decirlo. Ahí es donde el Hijo de Dios se manifiesta. Y entonces el Espíritu Santo que observamos está aquí moviéndose sobre la faz de las aguas, está expectante de lo que Dios el Padre va a hablar a través del Hijo para entonces llevarlo a la realidad. El Espíritu Santo ejecuta aquello que nació en el corazón de Dios y que habló Dios a través de su Hijo. Esa es la manera en la cual Dios trabaja a lo largo de toda la historia. Esa es la manera en la cual Dios trabaja aún en este tiempo. Es un proceso, es un procedimiento, un principio creativo de Dios. El Espíritu Santo es creador. Ahora, el Espíritu Santo no solamente estuvo involucrado en la creación del universo. Nosotros también leemos en Génesis capítulo 1 versos 26 y 27 que el Espíritu Santo estuvo involucrado en la creación del hombre. Amén. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, y escuche, lea con calma. Entonces dijo Dios: hagamos. Oiga, Él no está solo. Dios no está solo ahí planificando. Dios no está ahí creando, no, Él dice hagamos, porque se refiere al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Aquí están los tres involucrados en el proceso de la creación del ser humano. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, ve, plural, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el Salmo 104 verso 30 dice también: envías tu espíritu y son creados, y renuevas así la faz de la tierra. Entonces el Espíritu Santo es creador. El Espíritu Santo es el que trabaja con la deidad para crear. El Espíritu Santo, yo siempre digo esto, es el administrador del poder de Dios. Amén. Es el administrador del poder de Dios. Inclusive cuando usted lee acerca del Espíritu Santo a lo largo y ancho de toda la Escritura, usted ve siempre al Espíritu Santo relacionado con el poder, relacionado con la manifestación del poder de Dios, con lo milagroso, con lo creativo, con lo sobrenatural. Todo lo que Dios hace directamente en la tierra, Él lo hace a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta aquí? Un punto muy importante aquí es lo siguiente: el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras. Usted puede llegar a escuchar, y es quizá uno de los argumentos que muchas veces usa la gente que niega la infalibilidad de las Escrituras, el decir que la Biblia fue escrita por seres imperfectos como cada uno de nosotros. Y
Aunque es una realidad que la Biblia fue escrita por hombres, eso no indica que sea imperfecta, tampoco indica que no sea veraz. No, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo inició, motivó e inspiró a los autores humanos que escribieron las Escrituras. Su poder alumbró y exhaló la misma sabiduría de Dios sobre estas personas para revelar su voluntad, para revelar su palabra a la humanidad. Y en segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 leemos lo siguiente. Oiga esto, mi hermano, bien importante. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Está aquí? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y tiene un propósito. No es simplemente dar conocimiento, no es simplemente gloria a Dios, dar buenos consejos. No, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Tiene un propósito, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Escuche, porque esta es la finalidad, es el propósito de la palabra de Dios y la razón por la cual el Espíritu Santo inspiró y motivó a los escritores para que esta palabra nos pudiera enseñar y para que esta palabra nos pudiera redarguir, nos revela la voluntad de Dios. Usted y yo somos redarguidos por la palabra. Esa palabra existe, ese propósito de la palabra existe. La palabra viene a redarguir, a mostrarnos aquellas cosas en nuestra vida que no están en armonía con el plan y con la voluntad de Dios y que nosotros debemos ajustar, nosotros debemos cambiar. Dice que es útil para corregir también y para instruir o formar o entrenar. En este caso la palabra instruir significa entrenar o formar en justicia, a fin de que el hombre, y aquí se incluye a la mujer, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Vea, la palabra de Dios es la herramienta que Dios usa para llevar a una persona a ser enseñada, redarguida, corregida y entrenada en justicia para que se convierta en un hombre o en una mujer de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto desde el plan y desde el propósito de Dios, enteramente preparado ahora para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios trabaja en mi vida y después trabaja a través de mi vida. Primero me entrena a mí, primero me prepara a mí, primero me capacita a mí, para que entonces yo también pueda ser un instrumento. Por eso dice la Biblia, para toda buena obra. Trabaja en mí y a través de mí. Y entonces, en segunda de Pedro capítulo 1 versos 19 al 21 leemos una de las escrituras, una de las enseñanzas más importantes relacionadas con la Biblia que debemos conocer. Es el apóstol Pedro el que está diciendo lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y escuche esto, Pedro está diciendo que la escritura es la palabra profética más segura. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que él dijera eso, Pedro está contando la ocasión cuando ellos estuvieron en el monte de la transfiguración. Dice, nosotros estuvimos en el monte de la transfiguración, oímos la voz del Padre que se manifestó desde una nube, vimos a Moisés y a Elías platicando con el Señor Jesucristo. Fuimos testigos de todas estas cosas. Sin embargo, él dice, tenemos la palabra profética más segura que la visión en el monte de la transfiguración, más segura que la voz del Padre que oyeron en la nube, más segura de la voz de Moisés y de la voz de Elías en el monte. Eso es lo que él está diciendo. La palabra escrita es la palabra profética más segura, mi amado hermano, que cualquier otra palabra profética que usted pueda oír. Porque hoy en día hay muchas supuestas palabras proféticas y hay muchos supuestos profetas dando palabras proféticas. Y usted puede oír una palabra profética y usted puede oír una voz profética, e inclusive esa voz puede tener esta tonalidad de así dice el Señor, y puede tener toda esta todo este contexto profético. Sin embargo, la Biblia dice que la palabra escrita es la palabra profética más segura, aún más segura que cualquier profecía de cualquier persona. Eso es bien importante entender. Mucha gente es confundida, mucha gente es extraviada, mucha gente inclusive es engañada por causa de tener un oído más atento a una supuesta voz profética de un profeta que a la misma escritura y a la misma palabra de Dios. Y es un error que mucha gente comete.
tenemos la palabra profética más segura. Y toda profecía, mi amado hermano, como el mismo Pablo dijo en Corinto, debemos juzgarla a través de las escrituras. Y si una supuesta profecía dada por un profeta no se ajusta o no está en armonía o contradice la palabra escrita, mi amado hermano, la palabra profética más segura sigue siendo la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Miren lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Hay que estar atentos a la palabra escrita, mi hermano. Atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Vea, la palabra escrita es una antorcha que puede alumbrar en el lugar de tu oscuridad. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, ve, ahí estamos hablando de la escritura, o de la escritura como la palabra profética más segura. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Híjole, no quería hacer este paréntesis, pero yo estaba escuchando a una persona hablar acerca de una revelación personal que él tuvo, que por cierto es antibíblica. Él estaba diciendo que un supuesto profeta estaba diciendo que él estaba en un nivel más alto que la mayoría de los pastores, líderes, apóstoles, ministros y siervos de Dios en el mundo entero, porque él tenía una relación especial con el Padre. Pero lo que él dijo y lo que a mí me brincó, y yo dije, este cuate está loco. Él dice, yo me entiendo solo con el Padre. Yo no me entiendo con el Hijo, ni tampoco me entiendo con el Espíritu. Yo trato directamente con el Padre. Herejía. Porque usted no puede venir al Padre si no es a través de Jesús. Gloria a Dios. Ninguno, dijo Jesús, puede venir al Padre si no es a través de mí. Como si el Padre se relacionara con una persona e ignorara al Hijo y al Espíritu Santo. Ay, Señor. Pero ¿sabe algo? Hay mucha gente que se cree esas cosas. Hay mucha gente que se cree esas cosas precisamente por no tener un conocimiento amplio, un conocimiento general o práctico de la palabra profética más segura. Por eso dice la Biblia, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Cualquiera de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo y que ahora tenemos la asistencia del Espíritu Santo, podemos recibir revelación, podemos recibir entendimiento de las escrituras, podemos recibir comprensión. Si tenemos hambre, si tenemos sed, si escudriñamos la palabra, seguramente el Espíritu Santo nos va a mostrar y nos va a enseñar todas las cosas que nosotros necesitemos saber. Ninguna palabra es de interpretación privada. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Escuche, sino que los santos hombres de Dios. Y cuando dice santos, no estamos hablando de que cualquier persona escribió la Biblia. Estamos hablando de gente apartada, gente separada, gente que dedicó su vida a Dios, con una relación profunda y con una relación íntima con el Señor. Esta gente fue o habló siendo inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Qué importante es en el tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo saber esto. Un tiempo donde se cuestiona la infalibilidad de las escrituras, se cuestiona la verdad de las escrituras como la verdad absoluta de Dios. Se trata de que la gente crea que la escritura es una verdad relativa, no una verdad eterna o una verdad absoluta. Es decir, que todo depende de la época y que todo depende de la situación. Eso es un engaño. La palabra de Dios es absoluta, la verdad de Dios es absoluta, la verdad de Dios es eterna. Y escuche bien, nadie que ponga su fe, su esperanza, su confianza en la palabra de Dios, nunca nadie va a ser defraudado. Alguien está aquí, gloria al Señor. Usted puede confiarle la vida a la palabra. Usted puede confiarle su alma, su vida, todo su ser a la palabra, y la palabra de Dios no le va a fallar. La palabra de Dios es eterna. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mundo será sacudido, la tierra será sacudida. Pablo dijo un día, el universo tal y como nosotros lo conocemos se va a enrollar como un pergamino y va a dejar de existir para darle paso a cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y sin embargo, aunque todo lo natural se sacuda, la palabra de Dios va a permanecer firme para siempre. Dale un aplauso a mi Jesús, por favor.
Entonces hay que entender, estamos hablando del ministerio del Espíritu Santo a la luz de las Escrituras. Vamos a saltarnos un poquito adelante. Quisiera, y no habría tiempo suficiente para hablar de todo lo que el Espíritu Santo ha hecho desde Génesis hasta Mateo, que es lo que nosotros conocemos hoy en la Biblia como el Antiguo Testamento. Pudiéramos hablar de todas las obras sobrenaturales, de todos los milagros sobrenaturales, de todas las intervenciones divinas en la tierra, de todo lo que Dios hizo con Moisés, de todo lo que Dios hizo con Josué, de todo lo que Dios hizo con los jueces, de todo lo que Dios hizo con los profetas. Y quiero decirle algo, mi amado hermano, no tendríamos tiempo para hablar de todo lo que el Espíritu Santo ha hecho. Así que yo tengo que brincarme un poquito hacia adelante, a los puntos más importantes de la historia. Y quiero hablarle acerca de cómo el Espíritu Santo fue quien empoderó a nuestro Señor, fue quien empoderó la concepción, cómo Él estuvo involucrado, el Espíritu Santo, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue quien produjo y empoderó la concepción humana de Dios el Hijo en la vida de una mujer. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 1 versos 18 al 20, el nacimiento de Jesucristo fue así, vea, estando desposada, es decir, comprometida en matrimonio, María, su madre, con José, antes de que ellos se juntaran, antes de que ellos vivieran juntos como matrimonio, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y probablemente la primera persona que halló o que se dio cuenta de esto fue el mismo José. Y entonces dice la palabra que se halló que María había concebido ¿de quién? ¿Había concebido de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo involucrado en la concepción del Hijo eterno de Dios en el vientre de una mujer humana llamada María. Ahora, verso 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, es decir, el hombre era un hombre recto, el hombre no quería que le hicieran algo malo a María. Recuerde que según la cultura judía de ese tiempo, si una joven o una mujer resultaba embarazada fuera del matrimonio, la apedreaban hasta morir. ¿Alguien dice amén? Eso era parte de esta cultura. Y entonces José, como era un hombre justo, no quería que le sucediera nada malo a María, trató de dejarla secretamente, que nadie se diera cuenta. Él ya sabía que María, la mujer con la cual él estaba comprometido, había quedado embarazada, y ella le había dicho a él que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Difícil, ¿verdad?, de entender, difícil de recibir algo como eso. Imagine el lugar de José, que la mujer con la cual está comprometida resulta que ahora está embarazada, y cuando él pregunta de quién, la mujer dice del Espíritu Santo. ¿Verdad que no fue fácil? ¿Verdad que no fue fácil? Por eso Dios tuvo que intervenir, porque en lo natural era una locura. Pero entonces dice el verso 20, y pensando él en esto, imagínese si no estaría pensando demasiado en esto. ¿Cómo que mi prometida está embarazada y que del Espíritu Santo? Bueno, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, oiga, del Espíritu Santo es. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Es del Espíritu Santo. Ella ha quedado embarazada por obra del Espíritu Santo para engendrar al Hijo eterno de Dios. El Evangelio de Lucas capítulo 1 verso 35, cuando el ángel Gabriel es enviado a María para darle el mensaje, para anunciarle lo que iba a suceder, dice: respondiendo el ángel le dijo, cuando María preguntó: ¿cómo va a hacer esto que voy a quedar embarazada si yo no conozco varón? Soy una mujer virgen, nunca he tenido relaciones sexuales con ningún hombre, ¿cómo va a suceder? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, aleluya, y el poder del Altísimo te cubrirá. Escuche, donde quiera que el Espíritu Santo está, también está el poder del Altísimo. Recuerde, el Espíritu Santo es el administrador del poder de Dios. Donde quiera que está el Espíritu Santo, ahí también está presente el poder de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yo he dicho esto antes, lo enfatizo una vez más: todo lo que Dios quiere hacer en la tierra
lo engendra en una persona a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no solamente puede preñar a una mujer, como en este caso María, y ese fue un evento único e irrepetible, porque estamos hablando de Jesucristo, pero el Espíritu Santo no solamente puede engendrar en el vientre de una mujer al Hijo de Dios, para que entonces nazca en esta tierra. El Espíritu Santo también engendra los sueños, las visiones, los propósitos y todo lo que Dios quiere hacer en la tierra lo hace a través de personas, lo hace a través de gente. En este último tiempo, todo lo que Dios haga en esta tierra lo va a hacer a través de sus hijos, lo va a hacer a través de la iglesia. Y cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, lo que sucede es lo siguiente: el Espíritu Santo busca un vientre para engendrar en ese vientre, que representa el corazón, el sueño y la visión de Dios, para que esa persona eventualmente lo dé a luz, es decir, lo ejecute, lo haga, lo logre. Así es como trabaja también hoy, o sigue trabajando hoy, el Espíritu Santo. Pero vemos aquí cómo el Espíritu Santo estuvo involucrado en la concepción de nuestro Señor Jesucristo, que por cierto es base y fundamento de nuestra fe cristiana: el nacimiento virginal y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de la operación del Espíritu Santo. Ahora, escuche bien. Gloria al Señor. Vamos bien hasta aquí. Vamos bien hasta aquí. El Espíritu Santo, y aquí es donde esta cosa comienza a cobrar relevancia, especialmente para nosotros. El Espíritu Santo estuvo activo todo el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Estos tres conforman la deidad. Y estos tres, mi amado hermano, contienen poder en sí mismos. El poder de la deidad habita en estos tres personajes. Así que si Jesucristo hubiera querido, Él hubiera caminado en esta tierra manifestando su poder de Él, porque Él es Dios. Él no es inferior a Dios. Escuche bien esto: ni siquiera cuando se hizo hombre Él fue inferior a Dios. Y hay algo que yo he escuchado por ahí. En alguna ocasión escuché a una persona que dijo: Jesús, mitad Dios, mitad hombre. Mentira, eso no es así. Jesucristo nunca fue mitad uno y mitad del otro. No, cuando estaba en el trono de Dios, Jesús era todo Dios. Cuando Jesucristo nació a través del vientre de una mujer, Jesucristo llegó a ser todo Dios y todo hombre. Alguien dice amén. Ahora Jesucristo regresó a la diestra del Padre, y a la diestra del Padre Él es ahora todavía todo Dios y todo hombre. Por eso Jesús puede representar a Dios ante el hombre, pero en el cielo también Jesús puede representar al hombre ante Dios, porque Él es todo Dios y todo hombre. Cuando Él estuvo en la tierra, Él seguía siendo Dios. Era todo Dios y era todo hombre. Pero como dice Pablo, creo que en la carta a los Filipenses, Él tomó la decisión voluntaria de despojarse de su capacidad como Dios en la tierra. Él decidió vivir en la tierra siendo Dios como un hombre. Como un hombre. Pastor, y los milagros, pastor, y las sanidades, pastor, y la multiplicación de los panes y los peces, pastor, y la resurrección de Lázaro, pastor, y los ciegos que recuperaron la vista y los mudos que hablaron. ¿Cómo hizo Jesús eso? Jesús no hizo eso como Dios. Jesús hizo eso como hombre, dependiendo entera y totalmente del poder y de la obra del Espíritu Santo en la tierra. Así fue como Jesús lo hizo. Jesús actuó, o Jesús vivió, Jesús escogió vivir como un hombre en la tierra siendo Dios. Él estaba caminando por las calles polvosas de Jerusalén, cargando polvo entre las sandalias, pero al mismo tiempo Él seguía siendo la palabra que sustenta todas las cosas con la gloria de su poder y con su majestad. Pero Él vivió en una total y absoluta dependencia de la persona del Espíritu Santo. Por eso Él decía que las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta. Todo lo que ustedes ven que yo he hecho, yo no lo he hecho por mi propia cuenta. Es el Espíritu, dijo Jesús, el que hace las obras. Es el Espíritu. Es más, en alguna ocasión Él dijo: yo
por el Espíritu Santo echó fuera a los demonios. Eso significa que el reino de Dios ha llegado entre ustedes. Entonces, fue el Espíritu Santo de Dios el que estuvo activo en todo momento en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue profetizado, esto fue anunciado. De antemano Dios había dado testimonio de cómo iba a funcionar. En Isaías capítulo 11 verso 2, 700 años aproximadamente antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, el profeta dijo: y reposará sobre él, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En Isaías 42 verso 1, Dios hablando de Jesús 700 años antes de que Él apareciera en la tierra, dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. El mismo profeta Isaías en el capítulo 61 verso 1 dijo también de Jesús, hablando en primera persona, como si fuera Jesús mismo hablando, 700 años antes de que aconteciera: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Es decir, Jesucristo iba a hacer todas estas cosas no porque Él era Dios. Jesucristo iba a hacer todas estas cosas porque el Espíritu del Señor estaría sobre Él. Entonces, vea qué importante es. El mismo Señor Jesucristo, el autor de nuestra salvación, vivió en esta tierra bajo una total y absoluta dependencia del Espíritu Santo. Así que si alguien sabe, si alguien entiende la necesidad tan grande que la iglesia de Jesucristo, especialmente en este tiempo, tiene, es nuestro Señor Jesucristo. Si alguien entiende la necesidad que la iglesia tiene en este tiempo, es Él. En Mateo capítulo 3 verso 16 se cumple la palabra. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Era necesario, era indispensable, total y absolutamente indispensable, que el Espíritu Santo viniera sobre la vida de Jesucristo. Lucas capítulo 4 verso 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí está, una completa y total dependencia, porque el Espíritu Santo fue quien empoderó a nuestro Señor Jesucristo mientras Él estuvo aquí en la tierra. Ahora, nuestro Señor Jesucristo termina su obra. Dice la Biblia que después de su resurrección, y por cierto, es el apóstol Pablo el que enseña que fue el Espíritu Santo el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Amén. Fue el Espíritu Santo el que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. 40 días Él está hablando a sus discípulos ya resucitado acerca del reino de Dios, y entonces Él regresa en una nube, dice la Biblia, al Padre. Regresa a sentarse, como dijo el apóstol Pablo, a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Quiero decirle que había una urgencia en nuestro Señor Jesús, una urgencia por regresar al Padre, una urgencia por terminar la obra que le había sido encomendada en esta tierra. Él terminó su obra cuando Él ascendió. El día que se fue, ese día terminó Él la obra que le correspondía hacer a Él en esta tierra. Ahora Él ascendía al Padre, pero había en Él una urgencia. ¿Sabe cuál era la urgencia? Rogar al Padre para que enviara al Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Por eso Él dijo: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, otro ayudador en el original, para que esté con ustedes para siempre. Si yo lo necesité, ustedes también lo van a necesitar. Si yo dependí de Él, de su ayuda, de su fuerza, ustedes también van a depender de Él. Jesús sabía la importancia, mi amado hermano,
que tenía para nosotros la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo vino del cielo y cayó precisamente el día de Pentecostés. Todos conocemos la historia. Fue enviado a la tierra por Dios el Padre, pero a petición o solicitud del Hijo, a solicitud de Jesús. Y Él vino para testificar de Jesús y para glorificar a Jesús y para ayudar a los creyentes, para capacitarlos a vivir la vida cristiana. Tengo que decir algo. La vida cristiana, mi amado hermano, no se puede vivir sin el Espíritu Santo. Tú no puedes ser cristiano sin el Espíritu Santo. No puedes. Es más, tratar de ser cristiano sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Tú solamente vas a poder vivir a la altura de la voluntad de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y la palabra qué, pastor? Claro, pero tú no puedes vivir esa palabra a menos de que el Espíritu Santo de Dios te capacite. Y ahora vamos a hablar un poquito más adelante acerca del nuevo nacimiento. Pero es importante entender que usted y yo no tenemos ninguna posibilidad de hacer la voluntad de Dios en la tierra a menos que el Espíritu Santo nos ayude. Jesús no podía hacer la voluntad del Padre en la tierra sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Él dependió totalmente desde el principio de su ministerio y hasta el final de su ministerio de la ayuda del Espíritu Santo. Siempre dependió total y absolutamente de Él. Eso fue lo que lo ayudó a Él a prevalecer, y eso es lo mismo que nos ayuda a ti y a mí a prevalecer en este mundo. Usted no crea, mi amado hermano, que es su fuerza de voluntad, que es sus convicciones, que es su alta capacidad moral. No. Todas esas cosas ocupan un lugar, pero están limitadas cuando nosotros las relacionamos con un mundo caído en el cual usted y yo nos encontramos. Un mundo que, como dijo el apóstol Juan, está bajo el gobierno del maligno. Un mundo lleno de tentación y de presiones diabólicas, sociales, culturales, que son completamente anticristianas. La única forma en la cual usted y yo, como pueblo de Dios y como iglesia de Jesucristo, vamos a poder prevalecer en esta tierra haciendo la voluntad de Dios, y al final vamos a ganar la batalla y vamos a obtener el galardón, es dependiendo totalmente de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. No hay otra forma, no hay otra manera. Yo sé que el hombre siempre está tratando de colocar su fortaleza personal, su inteligencia personal, sus habilidades personales en algún lugar para recibir algo de conocimiento, de reconocimiento. Pero en esta lucha, mi amado hermano, ni el más inteligente, ni el más honesto, ni el que tiene mayores convicciones va a ganar. Usted y yo no ganamos por eso. Por eso es que el Espíritu Santo fue enviado. Si no, ¿para qué lo queremos? Si usted puede solo, ¿para qué lo queremos? Pero no puede. Necesitamos la ayuda cada día del Espíritu Santo. Vea, fue en alguna forma el regalo de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En el capítulo 16 y verso 7 del mismo libro: pero yo os digo la verdad, dice Jesús. Y escuche esto: les conviene que yo me vaya. ¿Dónde está el verso? Les conviene que yo me vaya. ¿Está aquí? ¿Cómo es posible, mi amado hermano, que sea mejor para nosotros no tener la presencia física de Jesús y tener al Espíritu Santo? ¿Está aquí? Les conviene. ¿Cómo los discípulos, imagine usted, están pensando ahora, cómo que nos conviene que Él se vaya? Hemos estado 3 años y medio con Él, hemos visto que Él es el Hijo de Dios, caminó sobre el agua, cayó la tormenta, sanó a los enfermos, multiplicó al pan, enfrentó al diablo en el desierto y le dio una pela. Este hombre es el Hijo eterno de Dios, que ahora nos dice: les conviene que yo me vaya, que yo los deje. Y entonces dice la Biblia: porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y escuche bien, un minuto, deme su atención.
Está diciendo Jesús que es mejor la ayuda del Espíritu Santo que la presencia física de Él. Eso es lo que Él está diciendo. Es mejor para ustedes que yo me vaya y les envíe el Espíritu Santo, porque yo puedo estar con ustedes y puedo caminar con ustedes. Dormíamos en el mismo lugar, estuvimos juntos por 3 años y medio. Donde yo iba, ustedes iban conmigo. Yo estuve con ustedes, pero hay una limitante. Yo solamente pude estar con ustedes. El Espíritu Santo puede estar dentro de ustedes. Esa es la más grande ventaja de todas. Jesús solo podía estar con sus discípulos, pero el Espíritu Santo puede estar dentro de sus discípulos. Esa es la razón por la cual Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Él dijo, lo enviaré. En otras palabras, lo primero que yo voy a hacer cuando yo llegue a la diestra del Padre va a ser pedirle que envíe a su Espíritu Santo. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios? Gloria al Señor. Ahora escuche esto. El Espíritu Santo es la promesa del Padre a su iglesia. Es la promesa del Padre a tu vida. Esto es bien importante entenderlo, porque la profecía hebrea registró la promesa de Dios el Padre de enviar al Espíritu Santo sobre nosotros. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 36 verso 27. Oiga esto. Y esta es la razón por la que nos convenía que Jesús se fuera y que el Espíritu Santo viniera. Y pondré, dice la Biblia, ¿dónde? ¿Dónde? Dentro de vosotros mi Espíritu. Y esto es bien interesante. El anhelo y el deseo de Dios desde la creación siempre fue vivir, morar con el hombre. Por eso cuando Dios creó al hombre, Dios lo pone en un huerto. ¿Conocen la historia? Dios lo pone en un huerto, y el huerto tenía el propósito, o el objetivo del huerto era que hubiera un lugar de comunión, que hubiera un lugar de intimidad, que hubiera un lugar de relación entre Dios y el hombre. Entonces, por algún tiempo, yo no sé exactamente cuánto tiempo pasó, el huerto del Edén se convirtió en ese lugar de comunión, en ese lugar de compañerismo, en ese lugar de relación entre Dios y el hombre. Sin embargo, conocemos la historia, ese lugar fracasó, o más bien el hombre fracasó, y entonces ese lugar pues dejó de ser el lugar de comunión. Pero posteriormente vemos que Dios sigue insistiendo con este asunto. Y cuando Dios a través de Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, una de las primeras cosas que les manda cuando estaban en el desierto es a levantar un tabernáculo. ¿Cuántos conocen la historia? Dios les manda a levantar un tabernáculo, que era una especie de tienda desmontable que ellos podían armar o desarmar, mover aquí, mover allá en el desierto mientras estuvieran ahí en esa travesía. El lugar o el propósito, del tabernáculo era el mismo propósito del huerto. Es decir, Dios tenía este anhelo de morar, de habitar con el hombre, de tener una relación personal con el hombre, de vivir entre ellos, de vivir en medio de su pueblo. Sabemos perfectamente que cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, entonces el tabernáculo de reunión se quedó en Silo, como que ya no le dieron la misma importancia. Pero años después, Salomón, hijo de David, le construye en Jerusalén un templo fastuoso, un templo glorioso, un templo, mi amado hermano, que está fuera de liga. Una cosa impresionante en inversión económica. Ahora, el objetivo del templo era el mismo que del tabernáculo y era el mismo que del huerto. Dios seguía con este anhelo y con este deseo de habitar en medio de su pueblo. Habitaré y andaré en medio de ellos, dice la palabra. Y ese templo, por algunos años, quizás por algunos cientos de años, cumplió con esa función. Pero un día también el propósito de Dios fracasó. Y lo importante o lo interesante viene aquí. El objetivo de Dios, es decir, el objetivo máximo, el objetivo óptimo de Dios, con este deseo de su corazón de morar en medio de su pueblo, iba más allá que habitar en tiendas.
iba más allá que habitar en huertos, iba más allá que habitar en un templo, por muy fastuoso, por muy caro, por muy cubierto de oro y de maderas finas. El propósito de Dios, el propósito óptimo, el propósito final era habitar dentro de las personas. Es decir, que ese lugar de comunión, que ese lugar de relación, que ese tabernáculo, ese templo, ese huerto fuera una persona. Y entonces Dios venir a morar en medio de ellos. Y algo que me bendijo mucho cuando estaba escribiendo este mensaje es lo siguiente: ni siquiera cuando Dios creó al hombre se dijo que el hombre era el templo de Dios en el jardín. No, el jardín era el templo. El hombre tenía comunión con Dios, pero ni aún en ese momento donde dice la Biblia que Dios sopló en el aliento de vida, se dice que Dios moraba dentro del hombre, tenía una relación en el huerto con él. Pero no fue hasta que nuestro Señor Jesucristo apareció. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Que entonces, mi amado hermano, pudo cumplirse el deseo y el anhelo de nuestro Padre Celestial, de convertirnos a cada uno de nosotros en el templo, en el lugar de comunión. Entonces, la Biblia dice en Ezequiel 36:27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y que los pongáis por obra. En Ezequiel 37:14 leemos: y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Años más adelante el profeta Joel lo anuncia y dice: y después de esto derramaré mi espíritu, en el 2:28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El propósito de Dios, mi amado hermano, era hacer esta promesa de que en algún tiempo, en algún momento, nosotros, el pueblo de Dios, íbamos a recibir a la maravillosa persona del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte a mi Señor? Esa es la promesa del Padre. El Espíritu Santo es la promesa de Dios, el Padre, para todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Esa promesa dio cumplimiento en Hechos capítulo 2 versos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Su primer mensaje de Pedro en Hechos 2, 32 y 33, cuando él está predicando a toda esta multitud después del evento de Pentecostés, la Biblia dice que este estruendo atrajo muchísima gente que oyó el alboroto. Entonces Pedro les predica un mensaje ahí donde él dice lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido, escuche esto, del Padre la promesa del Espíritu Santo. Diga conmigo: la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. El cumplimiento de la promesa del glorioso Espíritu Santo. Ese día, recuerde, Pedro está predicando y hay una gran multitud ahí oyendo la palabra, y sucede algo sobrenatural. Y es la primera vez que nosotros observamos una de las operaciones quizá misteriosas pero necesarias del Espíritu Santo en la vida de las personas, y es la convicción. Diga conmigo: la convicción. El Espíritu Santo trae convicción sobre toda aquella multitud. De repente dice la Biblia que esta gente le vino una convicción, se compungieron, dice la palabra de Dios. Les vino remordimiento, les vino una convicción profunda. Y entonces uno de ellos exclamó: varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo trae convicción. Gloria al Señor. Y quiero decirlo, el Espíritu Santo no solamente le trae convicción
a los incrédulos, también le trae convicción a los creyentes. Es parte de su obra, es parte de su operación, es parte de su trabajo, mi amado hermano. Revelarnos las formas en las cuales el hombre haya ofendido a Dios o se haya apartado de su verdad. Y esa es una de las operaciones del Espíritu Santo más importantes. En esa ocasión vemos que por causa de la predicación de Pedro, el Espíritu Santo trae por primera vez, porque el Espíritu Santo ya había venido sobre la tierra, trae una profunda convicción en más de 3,000 personas. La Biblia dice que ese día más de 3,000 personas se convirtieron al Señor y fueron bautizadas. Imagine usted, mi amado hermano, el nivel de convicción tan profundo que vino sobre la gente. Se arrepintieron, todos se quisieron bautizar y todos recibieron al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Por eso debemos entender que ya la Biblia había dicho: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es una de las operaciones, una de las obras del Espíritu Santo de Dios. Estamos terminando ya casi. El milagro más grande para mí, ¿cuál es? Hemos leído en las Escrituras que Dios abrió el mar, impresionante. Si hablamos de milagros espectaculares, sin duda, cuando el pueblo de Israel pasó en seco por el medio del Mar Rojo, es uno de los milagros más sobrenaturales. Literalmente el mar se partió en dos y el pueblo de Israel caminó en seco. Cuando los egipcios trataron de hacer lo mismo, el mar se cerró y se ahogaron. En alguna otra ocasión, el sol se detuvo por un espacio aproximado de 12 o 13 horas en el lugar donde solamente está en el mediodía. Es decir, prácticamente 12 o 13 horas el sol se quedó fijo. El tiempo se detuvo con el propósito de que el pueblo de Israel ganara una batalla contra un ejército enemigo. Vimos, por ejemplo, un Lázaro que resucitó de entre los muertos después de estar ya muerto por más de 3 o 4 días. Y así ciegos que recuperaron la vista, a cojos que caminaron, etcétera, etcétera. Pero si usted me pregunta a mi pastor, ¿cuál es el milagro más grande para usted? Quiero decirle que el milagro más grande para mí es el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la operación mediante la cual una persona es trasladada de la potestad de las tinieblas a la luz de Dios. Es el procedimiento mediante el cual Dios extirpa de la vida de una persona que ha creído en Cristo la naturaleza adámica y pecadora y deposita dentro de él una nueva naturaleza creada a imagen y semejanza de Dios, que lo capacita ahora para ser cristiano. El nuevo nacimiento para mí es el milagro más grande, porque esa fue la razón por la que Cristo murió. Esa fue la razón por la que Cristo entregó su vida. El propósito de Cristo y del derramamiento de la sangre no solamente era perdonar tus pecados, limpiar tus pecados, no, sino que era que tú tuvieras ahora la posibilidad, a través de su muerte y su resurrección, de caminar en una vida nueva, en una vida regenerada. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que entender que el Espíritu Santo está involucrado en el proceso de regeneración de una persona. Por eso la Biblia dice que los que le recibieron y los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús lo aclara más adelante a Nicodemo y dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, en la regeneración el Espíritu Santo está involucrado. ¿Sabe cuándo una persona es cristiana? No cuando cambió de religión, no cuando cambió la parroquia por el templo cristiano, no cuando cambió al cura por el pastor. Una persona es cristiana cuando nace de nuevo. Y Jesucristo dijo: le es necesario, nos es necesario, os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Usted va al cielo como resultado del nuevo nacimiento. Por eso es que, híjole, y este punto es un poquito escabroso para tratar, pero es una realidad. El Espíritu Santo está involucrado en el proceso de regeneración de las personas. Tienen una experiencia sobrenatural. La naturaleza vieja
les es extirpada y en su lugar es depositada una naturaleza nueva. Es por eso que la gente ahora, que antes estaba atada a vicios, antes vivía un estilo de vida corrupto, pecaminoso, ahora en Cristo comienza a caminar, a pensar y a vivir de una forma diferente. La misma gente que antes eran ladrones, que antes eran mentirosos, que antes eran adúlteros, ahora después de esta experiencia de regeneración tienen nuevos anhelos, tienen nuevos deseos. Ahora sus pensamientos, sus vidas están orientadas hacia Dios y hacia su voluntad. Eso es lo que sucede con una persona. Pero es necesario reconocer que dentro de las iglesias cristianas no todas las personas han nacido de nuevo. Es probable que haya gente que simpatiza con el cristianismo, es probable que haya gente que simpatiza con el evangelio, es probable que haya gente que le guste la reunión cristiana o le caigan bien los cristianos, pero él en lo personal, esa persona en lo personal nunca ha tenido verdaderamente una experiencia de salvación. Y los frutos en su vida lo hacen evidente, porque Jesucristo dijo que la razón con la cual nosotros podemos identificar al árbol era por sus frutos. Así que, mi amado hermano, si de algo tenemos que estar seguros, es de que nosotros verdaderamente hemos tenido esta experiencia real de salvación y de regeneración, que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, y que hemos pasado de muerte a vida, y que ya no estamos más en oscuridad, sino que ahora estamos en luz, y que ya no somos más pecadores, sino que ahora somos justificados por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ay, Padre, gloria al Señor. Qué emocionante, gloria a Dios. Es emocionante sin duda, pero el calor está fuerte, ¿verdad? El Espíritu Santo regenera. Dice la Biblia en el Evangelio. No, perdón, voy a leer Romanos capítulo 8, versos 10 al 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Tito 3, capítulo 3, versos 5 y 6 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está el nuevo nacimiento, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo regenera. Por eso, gloria a Dios, todos los que son nacidos de nuevo son nacidos del Espíritu Santo. Aleluya. Un punto más. Vea, el Espíritu Santo mora en los creyentes. ¿Cuántos saben que Él viene a morar, viene a habitar, como decíamos hace un momento, hablando del templo y del tabernáculo? El Espíritu Santo vive dentro del cuerpo físico de los creyentes, habitándolos en el momento de la salvación, significando así la propiedad de Dios sobre ellos. En Juan capítulo 14, verso 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. Ve, ahí les está diciendo que Él va a morar dentro de ellos. En Romanos capítulo 8, verso 9 leemos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y esto es bien importante para la identidad. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él o no es de su propiedad. Ahí es donde yo le comentaba hace un momento la importancia de estar seguros de que hemos verdaderamente experimentado el nuevo nacimiento, de que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos recibido el regalo de la salvación, de la vida eterna. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 dice: ¿o ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen amén? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está ¿dónde?
en vosotros, dentro de vosotros, el cual tenéis de Dios, y ya no sois vuestros, ya no son de su propiedad. Todos aquellos que ahora han creído en Cristo se han convertido en el templo del Espíritu Santo de Dios, son propiedad de Dios. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de sus cuerpos, y esto con el propósito de que el Espíritu Santo sea el que gobierna, sea el que dirige, sea el que manda en nuestra vida y en nuestro corazón. Gloria al Señor. Y entonces vemos cómo el Espíritu Santo, y esto es hermoso, mi hermano, sella a los creyentes. ¿Qué es el Espíritu Santo morando dentro de ti? ¿Cuál es el propósito de Dios al enviar al Espíritu Santo a morar dentro de tu vida? Bueno, el Espíritu Santo es un sello. Por eso 2 de Corintios capítulo 1 versos 21 al 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Diga, nos ha sellado. Significa que el Espíritu Santo morando dentro de una persona es como un sello de propiedad. Es como un sello de parte de Dios que lo identifica como propiedad del Padre, como propiedad del cielo. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Y escuche esto: nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Al Espíritu Santo morando dentro del creyente se le llama las arras del Espíritu. Ahora escuche esto: las arras significan un anticipo, significan un adelanto. Las arras significan que Dios te da al Espíritu Santo como un anticipo de todo lo demás que Él tiene preparado para los que han creído en Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esas cosas que nos están reservadas en los cielos, esas cosas que Dios ha preparado y que Jesús ha preparado como herencia para todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, nos han sido garantizadas por razón de haber recibido el Espíritu Santo de Dios. Y vea qué interesante es que la misma palabra arras en el original, en el griego moderno, la misma palabra que se traduce arras se traduce anillo de compromiso. Usted y yo, la iglesia de Jesús, somos la desposada, somos la prometida de nuestro Señor. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que nosotros, la iglesia, que estamos comprometidos en matrimonio con nuestro Señor Jesucristo, ya hemos recibido el anillo de compromiso, y es la persona del Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso a mi Jesús. Por eso es. Y vea, yo no entendía hasta este punto, no entendía todo ese asunto del anillo de compromiso, porque básicamente el anillo de compromiso significa el anticipo. Este anillo está garantizando en alguna forma que yo te voy a dar todo lo que yo te he prometido. Es la garantía de que todo lo demás que Dios prometió va a venir. Por eso, qué importante, mi amado hermano, que nosotros podamos tener una comprensión mucho más profunda de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto de las arras se menciona en 3 escrituras, en 2 de Corintios capítulo 5 verso 5 también. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, el anticipo. Y vea qué generoso es Dios, mi amado hermano, que cuando nos dio un anticipo, su anticipo fue la tercera parte de la deidad. Porque Dios es Dios en 3 personas. Cuando Dios quiso darnos un anticipo para que estuviéramos convencidos, para asegurarnos de que todo lo que Él nos ha prometido, toda nuestra herencia, por eso dice la Biblia que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, toda nuestra herencia nos será dada. El Espíritu Santo nos fue dado como un anticipo, como las arras. Y Efesios capítulo 1, 13 y 14 dice lo mismo: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
¿Cuántos aquí fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa? Dice que es el Espíritu Santo, que es las arras de ¿qué? De nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, hasta que todo aquello que Dios nos ha prometido como herencia sea redimido. En otras palabras, lo recibamos en su totalidad, y todo esto para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso, por favor, mi hermano, al Espíritu Santo de Dios? Ante todo esto, y probablemente fue demasiada información, básicamente lo que hice fue leer la Biblia y explicar lo que cada verso significa. Pero qué importante nosotros, mi amado hermano, para fin de poder entender la necesidad tan grande, tan profunda que tenemos del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, necesitamos tener un fundamento bíblico, necesitamos tener una base escritural. Porque si no, mi amado hermano, no importa lo que nadie diga, los libros que se escriban por aquí, por allá, de las experiencias de aquel, de las experiencias del otro, recuerde, tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo desde el principio hasta el fin. Es más, ¿sabe cómo termina la Biblia? El Espíritu y la esposa dicen: ven. Sí, ven, Señor Jesús. Génesis 1, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, en la tierra desordenada, en tinieblas y vacía. Apocalipsis, capítulo final, el Espíritu y la esposa dicen ven. De principio a fin, el Espíritu Santo está presente en la historia de Dios con el hombre. Si en alguna época hemos tenido necesidad de la ayuda del Espíritu Santo, mi amado hermano, es en esta, donde hay mayor engaño, donde hay mayor oposición, donde se está levantando una cultura anticristiana brutal. Una persecución que quizás no es como la persecución de Irak o como la persecución de China o de algunos lugares comunistas, pero es una persecución más bien psicológica, y que muchos creyentes están sucumbiendo ante ella. Esa es en este momento donde más necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices al Espíritu Santo: te necesito, ayúdame, Señor, ayúdame, te lo pido en el nombre de Jesús? Vamos, pídeselo, mi hermano. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Pídele: yo te necesito. Solamente un poco más vamos a estar aquí, pero aprovechemos este tiempo, gloria a Dios, para decirle al Espíritu Santo de Dios: ayúdanos. Para decirle al Espíritu Santo de Dios que nuestras vidas puedan estar completamente rendidas delante de tu poder, delante de tu dirección. Gloria al Señor. Vamos, mi hermano, haga un esfuerzo por orar. Levante esa voz en el nombre del Señor. Dígale, hable, haga verbal su oración. Gloria a Dios. No solamente lo piense, dígaselo: Espíritu de Dios, yo te necesito, Señor. Derrama tu presencia sobre mí, derrama tu presencia sobre mi vida. Derrama, Señor, tu gracia, tu misericordia. Somos necesitados de tu Espíritu Santo. Somos necesitados de tu ayuda. Somos necesitados, Señor, de tu dirección. Tu palabra dice: yo los tomaré de la mano derecha. Gloria al Señor. Y ese es el Espíritu Santo, porque Dios el Padre está en el trono, porque Jesucristo el Hijo está a su diestra, pero el Espíritu Santo está en la tierra. Él es el único que puede tomarnos de la mano derecha. Él es el que está presente donde estamos nosotros. Él es el que está presente donde está nuestra necesidad. Es el Espíritu Santo, mi hermano, el que está presente donde están nuestros retos, donde están nuestras tentaciones, donde están los enemigos de nuestra alma, donde está la maldición, donde está la presión social y cultural, donde está la presión de la inmoralidad y de todas estas fuerzas y todas estas corrientes que atentan contra la vida de Dios en nosotros. Es en este lugar donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dile al Señor: yo te necesito. Quizás tú te has sentido débil, quizás tú te has sentido desanimado, o has sentido que quieres caer, o que quieres tirar la toalla. Quiero decirte algo:
Es el Espíritu Santo el que te fortalece. Es el Espíritu Santo el que nuevamente te hace reverdecer con una nueva energía, con una nueva fuerza. Es el Espíritu de Dios el que te hace resurgir. Es el Espíritu de Dios el que te sostiene. Es el Espíritu de Dios el que te ayuda, el que te lleva a vencer. Si tú puedes vencer en esta tierra delante de la tentación, si tú puedes vencer en esta tierra delante de toda presión, es por causa de la ayuda del Espíritu Santo. Vamos, dile: te necesito, Señor. Te necesito, Espíritu de Dios. Te necesito, Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya. Tengo sed, dile: tengo sed de ti. Necesito más de ti. Primero. Otra vez, dile: más de ti. Tengo sed. Vamos, díselo, díselo, díselo. Yeah. Tengo sed, tengo sed, tengo sed de ti. Necesito más de ti. Tengo sed de ti. Necesito más de ti. Dile: Espíritu, ven. Tengo hambre de ti. ¿Cuántos tienen hambre? Espíritu, ven. Tengo hambre de ti. Espíritu, ven sobre esta iglesia. Espíritu, Espíritu, ven. Tengo hambre de ti. Espíritu, ven. Tenemos hambre de ti. Espíritu, dile: Espíritu, ven. Espíritu. Una vez más: Espíritu, ven. Den un fuerte aplauso, por favor, al Espíritu Santo de Dios. Fuerte, 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 fuerte. Gracias, Jesús. Amén. Por eso somos una iglesia que estamos en esa búsqueda de más del Espíritu Santo. Amén. Lo necesitamos, crucial en este tiempo. En el nombre de Jesús. Les amo mucho, les bendigo. Lo mejor está por llegar.